Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestro análisis de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y antes de empezar una nota 2 sobre la edición que estoy manejando. Las citas que vais a ver en pantalla y que vamos a comentar proceden de la edición de Alianza, traducida por Roberto Rodríguez Aramayo. Algunos de vosotros estáis utilizando otra, que es la publicada por Espasa Calpe en un libro de portada azul o verde. No pasa nada, las traducciones son lo suficientemente parecidas para que podamos trabajar con cualquiera de ellas y no vamos a entrar en un nivel de análisis filológico en el cual la traducción sea significativa. En cualquier caso, los números de página que van a aparecer en pantalla se refieren a la edición de Alianza. ¿De acuerdo? Bien, hablando de traducciones, ayer también comentábamos, bueno, mencioné un pasaje en el que aparece la palabra hombre y Mensch en el alemán, y decía que en este sentido, en este pasaje, habría que entenderlo como varón blanco europeo. Y esto es una de las cosas interesantes de la ética kantiana, y es que él parte de ese etnocentrismo, pero su ética es de círculos concéntricos y se dirige a cualquier ser racional. Por eso decía que es una ética que funcionaría para una inteligencia artificial o una inteligencia alienígena. En ese sentido, parte de los varones blancos del grupo al que pertenecía Kant, pero es una ética que se proyecta hacia, hacia, toda naturaleza racional y en ese sentido inevitablemente eh, tiene que incluir a otros seres humanos, por supuesto, y en la medida en que sean racionales a otras naturalezas no humanas o no previstas originalmente por el texto kantiano. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Y esta es nuestra primera eh, cita de hoy. Bien, eh, he dicho que para Kant lo importante es nuestra naturaleza racional, pero eso no quiere decir que él no sea consciente de que somos seres de inclinaciones, y que naturalmente queremos satisfacerlas. Mm, lo que aquí hay una diferencia, digamos, con los textos que habéis leído anteriormente en este curso, ¿no? Habéis estado leyendo Aristóteles y es verdad que la ética de Aristóteles es una ética material en el sentido que está orientada hacia cierta felicidad. La ética kantiana no va por ahí. Para Kant la ética no nos va a llevar a la felicidad. Como mucho nos puede llevar a ser dignos de felicidad, pero no tiene garantías. Y esto es porque es una ética racionalista y, la, y la razón genera preguntas, genera insatisfacción. Como él dice en la página 83, cuanto más viene a ocuparse una razón cultivada del propósito relativo al disfrute de la vida y la felicidad, tanto más alejada queda de la verdadera satisfacción. Es decir, cuanto más pensamos, más problemas. Pero esa es nuestra naturaleza. En ese sentido, bueno, ya luego más adelante en el curso vais a leer a John Stuart Mill y en una frase muy famosa él también decía que es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Bueno, pues en Kant, al menos en esto estamos todos de acuerdo. Y el caso es que para Kant todo en el mundo, él tiene un argumento teleológico, todo en el mundo está ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, si estamos equipados con una naturaleza racional, para algo será, no será en vano. Eh, lo que veremos a continuación es que nuestra naturaleza racional está para discernir cuál es la buena voluntad. Pero no nos adelantemos. Para Kant, la,
Para Kant, lo importante es el valor de nuestras acciones, no tanto su éxito. ¿De acuerdo? Como veis en esta frase, lo importante no es tanto el punto de partida, o la suerte que tengamos en la vida. El punto de partida es ese ajuar del que habla, ¿no? Nuestras condiciones de partida, ni tampoco el punto final, no tampoco el destino, porque eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es la voluntad, ¿de acuerdo? La intención. Y si conseguimos tener la capacidad para llevar a cabo nuestro propósito, muy bien. Pero caso de que eso no sucediera, no pasa nada. Ese valor, eh, el valor ético no depende de eso. Otra cosa son otra clase de valores, tal vez. Y desde luego, la ética no es la única instancia normativa. De eso también podríamos hablar más adelante. Pero el punto de partida para Kant es la intención. Lo logremos o no. Y, y esa intención, bueno, inicialmente la voluntad no es, él dice que la voluntad es razón práctica, es razón dirigida a intervenir en el mundo. ¿Cuál sería la voluntad buena en sí misma? Para Kant, cuando la voluntad se determina por principios que cualquier otro ser racional aceptaría como objetivamente válidos, sean agradables o no. Que a mí me guste o no lo que tenga que hacer, eso ya depende de cada uno. Hay cosas que para mí serán fáciles y agradables y para ti no. En cualquier caso, la voluntad buena en sí misma para Kant es hacer el bien en aras del deber mismo y no merced a una u otra inclinación personal. Porque las inclinaciones vienen dadas, son subjetivas y en ese sentido son egocéntricas, ¿no? Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas y ahí no hay nada que hacer, ¿no? Mientras que para Kant el deber es algo objetivo y es algo abierto, como veremos. Por eso dice Kant que lo bueno es algo que está relacionado con las causas objetivas. Voy a leer la cita que he seleccionado. Bueno, en términos prácticos, es lo que determina a la voluntad mediante las representaciones de la razón. No por causas subjetivas, sino objetivas, perdón. Mediante principios que sean válidos para cualquier ser racional en cuanto tal. Se distingue de lo agradable o de aquello que ejerce influjo sobre la voluntad únicamente mediante la sensación, mediante esas causas meramente subjetivas. Esas valen para el sentido de este o de aquel, pero no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Y ese es ya desde el principio, bueno, estamos en la página 113, el objetivo de la investigación kantiana, encontrar esa razón que vale para todo el mundo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, a lo que no podemos de lo que no nos podemos fiar, ¿no? es de lo que Kant llama, con ironía, el amado yo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque es una fuente de incertidumbre. Desde el punto de vista personal, no hay manera de saber si estamos actuando movidos por el deber o por las inclinaciones. Es necesario algo más, ¿no? Por eso necesitamos el imperativo categórico. Kant, en un pasaje bastante irónico, dice, bueno, puestos a ser caritativos, concedamos que la mayoría de nuestras acciones son conformes al deber. Pero si nos miramos un poco, si ejercemos un poquito de psicoanálisis, en realidad siempre está ahí ese amado yo. Siempre estamos haciendo cosas tal vez muy honorables, pero basados en nuestras inclinaciones. Para Kant, una prueba del deber es la abnegación, ¿no? El hacer cosas desagradables, a pesar por del deber. Y esa insatisfacción, esa desconfianza está siempre en Kant, ¿no? Dice en el segundo pasaje, suscribimos esas quejas de que no se puede aducir ningún ejemplo fiable sobre la intención de obrar por puro deber. Parece que a veces parece que estamos actuando conforme a lo que manda el deber, pero siempre resulta dudoso. Y para Kant, esto es tremendamente radical,
solo sirve, solo estamos actuando éticamente cuando actuamos por deber, y no por otra razón. Entonces, aquí esto es un pasaje difícil, ¿no? ¿Cuándo estamos sabiendo si estamos actuando por deber? Mi interpretación es que hace falta dos cosas. Uno, esa identificación con aquello que emerge como ley. Y dos, que esa identificación también la haría cualquier otro ser racional en mi situación. Fijaos en lo que dice Kant. Está hablando de una necesidad absoluta. Tiene que ser, el mandato que seguimos tiene que ser algo que sirva para todos. Ni siquiera solo para los hombres, sino para todos los seres racionales. Como he dicho, pues tendría que ser bueno hasta para una extraterrestre o una inteligencia artificial. El deber, dice Kant en la página 132, debe ser una necesidad práctico incondicionada de la acción. Tiene que valer, por lo tanto, para todo ser racional, porque un ser racional es el único capaz de interpretar un imperativo. Y solo por ello ha de ser también una ley para toda voluntad humana. Por supuesto, aquí está la dificultad de en qué consiste ser racional, pero aquí ya nos da una pista. Ser racional es ser capaces de interpretar imperativos. Y de nuevo, no basta con la conformidad al deber. Kant exige la identificación, la acción por mor del deber. Pero ¿de dónde procede el deber? Bien, con esto termino nuestro comentario porque voy a intentar que cada píldora tenga no más de 15 minutos. Bien, para Kant el deber no procede de lo socialmente aceptado, no procede de lo que Hegel llamó la Schicklichkeit, la eticidad, las costumbres particulares e instituciones fácticas de un grupo humano. Lo que emerge de ahí es únicamente el modo habitual de funcionar, la descarga de patrones de conducta del pasado, lo que el jefe quiere que yo haga. De ahí no podemos esperar innovación. La innovación, para Kant, o sea, el deber, procede, fijaos en el pasaje que estamos comentando, de cierto poder, aquí os marco la expresión, y de cierto respeto. Estas dos expresiones son claves para entender de dónde procede el deber. De cierto poder que tiene la racionalidad y de una actitud de respeto hacia la manifestación de ese poder. De ahí procede el deber. Ahí está la palabra fuente también. Y la fuente, en esta es una metáfora que, como sabéis, a mí me gusta mucho, no pende del cielo ni se apoya sobre la tierra. La fuente no es la ciencia, es decir, la tierra, lo empírico, los sentidos, ni tampoco para Kant la religión, el cielo, las ideas, lo inefable. Como sabéis, Kant está tratando de hacer una síntesis entre empirismo e idealismo. Es algo que es intermedio y no es posible renunciar a esa fuente, aunque sea una situación, digamos, inestable, incómoda. Pues incluso cuando tenemos que tomar decisiones estamos divididos por multitud de inclinaciones contradictorias. Cada una está apoyada por máximas distintas. Para poder decidir necesitamos una indicación clara que solo puede proceder de la fuente, del manantial, y esa será el imperativo categórico. Pero ojo, eso no quiere decir que la percepción del deber sea inmediata. En otra cita importante, en la página 100, justo después de esto que dice en la segunda cita que tenemos en la pantalla, Kant dice que es necesario acudir a la filosofía para discernir lo correcto, porque cuando se cultiva en la razón práctica ordinaria se va trabando inadvertidamente una dialéctica que le fuerza a la gente moral a buscar ayuda en la filosofía. Es decir, el deber no procede, como he dicho, ni de lo terreno ni de lo celestial, sino que procede de la filosofía. Procede de esa actitud
del poder de respeto hacia el poder de la racionalidad que nos lleva a entrar en una dialéctica en la cual vamos contraponiendo las diferentes máximas que tenemos a mano para abandonar la perplejidad, para poder decidir, para poder tomar partido. En ese sentido, lo que el deber no es algo inmediato, sino que es más bien una actitud crítica con respecto a las diferentes inclinaciones y diferentes sugerencias de conducta que tenemos. Esto lo veremos más claramente en la siguiente píldora, en la cual ya hablaremos del imperativo categórico. Hasta entonces, seguid leyendo.